canals, the water canals, it's like galleries. It was to give the water to the tomatoes. Before the 60s, we have lived here. 80% of tomato export and only a little bit from the tourism. Today we depend 80% of the tourism, so all these abandoned fields, these were tomato fields. Y nada, cuando salimos aquí de los minerales estaremos unos 35 minutos en el autobús y ya vamos llegando poco a poco a la costa del oeste. En el municipio San Nicolás de Tolentino, nosotros la conocemos también como la aldea Tomates. Después todos los invernaderos que vais viendo, abajo de estos se esconden millones de tomates. Hoy es el único sitio restante donde aún hacen exportación con todos estos tomates hacia Europa. Antes, cuando entremos en el pueblo de Mogán, os he dicho, acuérdense aquí todos los campos abandonados, donde se podían ver con piedras naturales todos los canales. Pues en estos días era para dar el agua a los tomates. Antes de los años 60, nosotros aquí estuvimos viviendo un 80% de la exportación de tomates, solamente un poquito del turismo. Hoy vivimos un 80% del turismo, igual que la costa canaria, en el sur, todos los campos abandonados. Igual, todo esto fueron plantaciones de tomates antes de los años 60. Say, when you arrive there, on your holiday, close to the airport, all these abandoned greenhouses, it's a little bit ugly, but it's still the rest when they were cultivating the tomatoes. But 20 years ago we had a very big storm, and the agriculturists that didn't have the money to fix it again, to repair it, it stayed a little bit abandoned there. Today it's mostly there for private use, and the greenhouses, it's protection against the insects, against the wind, but very important that the humidity stays inside, because a tomato plant needs 32 liters of water a week. Bueno, igual, cuando llegas de vacaciones cerca del aeropuerto, todos los invernaderos abandonados, pues es un poco feo, pero aún son los restos cuando estaban cultivando los tomates. Lo que pasa es que hace 20 años tuvimos una tormenta fuerte y los agricultores no han tenido el dinero para arreglar todo esto. Se ha quedado un poco tirado ahí, hoy más bien está allí para uso privado, y los invernaderos es protección contra insectos, contra el viento, pero muy importante que la humedad se quede dentro, porque una planta de tomate necesita 32 litros de agua semanal. Ja genau, wenn ihr da ankommt beim Flughafen, die ganzen Gewächshäuser, ist einfach ein bisschen hässlich, aber das sind noch die übrigen Reste, wenn sie da mal die ganzen Tomaten angebaut haben. Vor 20 Jahren hätten wir einen Riesensturm und die Bauer hätten nicht das Geld, um das wieder zu reparieren. Das ist da alles so ein bisschen stehen geblieben. Heute ist das hauptsächlich dafür privat benutzt und die Gewächshäuser ist Beschützung gegen Insekten, gegen den Wind, aber sehr wichtig, dass der feucht innen bleibt, weil eine Tomatenpflanze braucht 32 Liter Wasser pro Woche. Los tres minerales, rojo hierro, amarillo azufre, verde cobre. So the three minerals, red iron, yellow sulfur, green is copper. Ich wiederhole nochmal unsere drei Mineralien, rotes Eisen, gelb Sulfat, grün Kupfer. 5 minutos, Fotos, 5 minutes for the pictures. 5 Minuten Fotostopp.
o hay ensalada mixta. Como segundo, no la paella, porque la paella lo hacen al momento, al marisco. Después hay un plato principal vegetariano que es tortilla española, pero eso ya viene con papas fritas dentro. Pero todos los otros platos principales están preparados con ensalada mixta. Y también viene con papas arrugadas, que son las pequeñas papas de aquí, y papas fritas. Y hay para todo el mundo algo. Primero hay un filete de pescado a la plancha, buenísimo. Todo está entre el continente de África y la isla de Fuerteventura. Es típico de aquí, que se llama corvina sahariana. Muy típico de aquí. Muy buen pescado. Después también hay pechuga de pollo a la plancha y hay bistec de ternera a la plancha. Postre, hay tiramisú, helado, flan, mousse de chocolate y elegéis vuestro postre. Tenemos la botella de vino en la mesa incluido, agua está incluido, si no sois muy de vino de agua, si queréis pedirse un refresco, una cerveza, esto hay que pagar aparte, pero te va a salir 1,50 €. Cuando termine con todos los idiomas voy a pasar por el autobús y me tiene que decir solamente lo que queréis de primero y de segundo, esta vez nada más, porque todo lo demás lo hacemos al momento con los camareros. Ahí vamos a estar 40 minutos y después aún tenéis tiempo libre para visitar toda esta zona. So now first of all I have to start with the information of the restaurant. Because later we drive the west coast, we almost don't have reach with the mobiles. And I need to pass the order, they need to start for us to reserve the tables. We will have lunch around 1 o'clock at the harbor side from that place, Puerto de las Nieves. It's their holy one as well, because first we have to visit the coffee farm and then it's lunchtime. And we are always happy with the menu. It's a menu for 12 euros and it's a fisher's village as well. So as a starter you need to choose between a very nice fish soup, but there is as well a very nice chicken soup, or there is a mixed salad. The main course, not the paella, because the paella they make it fresh with seafood. Then there is vegetarian main course with a Spanish omelette, but it comes already with French fries in it. But all the other main courses are prepared with mixed salad, papas arrugadas, because these are the small potatoes, Canarian potatoes, and French fries. We have for everybody something. First of all, there is a very nice fish fillet from the grill, no bones at all. I catch the fish between the continent Africa and the island Fuerteventura. The name is Atlantic croak. Very nice fish fillet from the grill. There is as well chicken fillet from the grill, and there is beef from the grill. Dessert, there is ice cream, tiramisu, chocolate mousse, vanilla cream, and you just pick your dessert. We have the wine bottle on the table included, water is included. If you're not a wine drinker and you want to order yourself a soft drink or a beer, you have to pay this extra, but it's going to cost you like €1.5. When I'm finished with the German language, then I will pass the coach and tell me only starter and main course. That's it, because all the other things we do it at the moment with the waiters. I know it from experience that we will be in the restaurant like 40 minutes and then you still have some free time to visit that place. So, erstmal starten wir die ganze Information vom Mittagessen, weil später fahren wir da auf der Westküste, da gibt es selten Empfang mit Handys. Und ich muss schon die Bestellung durchgeben. Die mussten dafür uns die Tischen reservieren. Wir werden Mittagessen so gegen 13 Uhr. Wir mussten erst noch zum Kaffeeplantage und dann fahren wir dann zum Hafenseite. Ne? Puerto de las Nieves ist auch hier im Schutzheiligen. Das ist ein Fischersdorf, ist das. Und die Leute sind da immer mit begeistert. Das ist ein Menü für 12 € ist das und das hat eine Vorspeise. Da gibt es der Wahl zwischen einer ganz leckeren Fischsuppe, aber es gibt auch eine leckere Hühnersuppe und es gibt eine gemixte Salate. Haupttisch. Nicht der Bayer, weil der Bayer machen sie da frisch fertig mit Meeresfrüchten. Da gibt es auch vegetarischen Haupttisch, das ist spanischen Omelette. Aber sonst jeden Haupttisch, das kommt schon mit gemixte Salate. Pommes und diesen typischen kleinen kanadischen Kartoffeln. Das sind die Papas Arrugadas. Und da gibt es auch für jeden etwas. Zum ersten gibt es da einen ganz leckeren Fischfilet vom Grill. Keine Krete, ne? Die wird sogar gefangen zwischen das Kontinent Afrika und der Insel Fuerteventura. Und der Name ist Adlerfisch, ganz leckeren Fischfilet vom Grill. Da gibt es auch Hähnchenfilet vom Grill und da gibt es Rindsbeefsteakfilet vom Grill. Nachtisch, da gibt es Tiramisu, Eis, Pudding, Schokolademousse und dann sag einfach, was ihr da gerne habt. Da steht schon die Weinflasche auf dem Tisch, inklusive Wasser ist inklusiv. Wenn ihr jetzt keine Weintrinker seid und ihr bestellt euch gerne einen Softdrink oder ein Bier, dann muss man das extra zahlen. Das kostet vielleicht 1,5 €. Jetzt, wenn ich im Bus vorbeikommen, sagt mich bitte Bescheid. Ja?
Nur Vorspeise und Haupttisch. Sonst alles andere, das machen wir da am Moment mit den Kellners. Und die Bezahlung auch. Ich weiß, dass von Erfahrung im Restaurant sind wir so 40 Minuten und dann haben wir immer noch eine freie Zeit, um die Hafenseite zu besuchen. Señores, voy a pasar por el autobús, eh? Almuerzo, lunchtime, eh? I'm gonna pass by in the bus. There we go. 2 chicken soups, See? chicken fillet, See? and you And wanted the omelette with potatoes, please. Omelette comes already with French rice in it. Ah, what has the patatas bravas? And the chicken fillet from the grill, beef from the grill, and the fish fillet. Oh, I have the fish fillet with the potatoes, thank you. Fischsuppe, Hühnersuppe oder gemixte Salat? Senor? Fisch und Vorspeise? Gemixte Salat, Fischsuppe und Salat. Salat und Senor? Und Salat. Das ist da. Hay paella. Vosotros si queréis de primero, los españoles no hay problema. Siempre puedes coger como primero paella, segundo otra cosa. Como primero paella. Como segundo. Yo sí la sopa y la paella y me va. Vale, pues con paella. Sí. Y Sobre la el sopa pescado. de ensalada. Sí. Y la paella. Y la paella y ya está El listo. postre todo ahí. El postre. Vale. Un asunto poisson, du pozole o salade bien Pero carne, pescado, poisson, también. y après la carne encima, poisson, filet de poulet, bistec, omelette o paella. Como la externa. En la que vamos subiendo. En la que vamos subiendo. No, es otra carretera. Joder, como se te olvide el azúcar, estás jodido para ir a buscarlo otra vez. Y ahorita que cuando no hay mucha más vegetación, como cambia de un lado a otro las montañas, está totalmente cubierto de vegetación. Y en los otros lados no había nada. Venía de llover algo. Depende de la orientación. Estás orientado al norte, que tienes todas las aguas. Este porque le dijimos de venir nosotros. O sea, que el cuerpo Era esta la carretera. ¿De dónde ibas? Ahí donde vamos ahora, al puerto de las Nubes. Al dedo de Dios. Que ya ves. Debía ser esta. El camino. Porque antes no había carretera y subían por ahí arriba. Ahora los caminos son otra relación porque se venden como turismo. Dilly. great big mountains and twisty roads and everything. It's great, isn't it? Si no los estropean con las carreteras como pasa en Galicia, o los encierran por la vegetación, aquí no hay vegetación prácticamente. El camino se ha vuelto bien. Luego es que no está allá abajo. Esa es la que
Está rodado, de hecho, si se camina lo utilizan con vehículos. A lo mejor sí con tractor. Es más rápido para el pueblo. ¿Dónde va la carretera? Esos son los invernaderos de Mira cómo está eso, ¿eh? Entre las nubes y Calima